Spiritus maledicte, exorciamus. Cruces alzadas, cuerpos atados, gritos que rompen el silencio de la razón. Corpus. Corpus. Es el diablo quien habla. Oh, es la mente quebrada. El rito al descubierto. Esto es Antrópica. Bienvenidos a Antrópica. Hoy os traigo parte de los libros que forman mi biblioteca y que desde luego están totalmente relacionados con lo que vamos a hablar hoy. Os traigo, por ejemplo, La Suma Demoníaca de José Antonio Fortea. Pues un libro que nos dice por qué Dios permite el mal. Tengo también del mismo padre el Tratado de Exorcística, la obra imprescindible sobre los modos del exorcismo para quien se dedica a este ministerio y sus ayudantes. También, como no, tendríamos que nombrar al Padre Amor. Aquí lo tenemos: Dios es más atrevido que el diablo, o más fuertes que el mal. El demonio, reconocerlo, vencerlo y evitarlo. Y bueno, por supuesto, la tiniebla en el exorcismo, el análisis teológico de la práctica del exorcismo del antes mencionado padre Fortea. Pero esto es Antrópica, no es el primer programa o el primer capítulo que vamos a dedicar a este tema. Pero hoy quiero que empecemos imaginando por un momento que perdéis el control de vuestra propia historia. Y evidentemente no me estoy refiriendo a que olvidéis dónde habéis dejado las llaves, por ejemplo, sino que estoy hablando de algo mucho más profundo. Imaginad que vuestra voz ya no os pertenece, que vuestros músculos se mueven impulsados por una voluntad que sentís ajena, podría decir que intrusiva y desde luego muy violenta. Imaginad también que miráis al espejo y lo que os devuelve la mirada no sois vosotros. Pues mirad, durante miles de años la humanidad ha tenido un nombre para este terror absoluto: posesión. Y hoy es cierto que la psiquiatría moderna tiene sus etiquetas como por ejemplo el trastorno disociativo, la esquizofrenia paranoide, epilepsia del lóbulo temporal. Pero todas estas etiquetas clínicas a veces se quedan cortas, diría que bastante cortas, para explicar la experiencia subjetiva del horror. Por eso hoy en Antrópica vamos a hacer un viaje difícil. Vamos a adentrarnos en el mundo del exorcismo y desde luego no lo vamos a hacer desde el morbo de una película de Hollywood, como podéis imaginar. Lo vamos a hacer con el bisturí de la antropología y vamos a analizar a los grandes guerreros de este rito: Gabriel Amor y José Antonio Fortea, que os he presentado hace un momento. Vamos a viajar también a la Alemania de los años 70 para
desgraciadamente, ver morir a Anneliese Michel y descenderemos a la España de los años 90 para intentar entender el brutal crimen de Almansa. Porque hay una pregunta aquí. ¿Por qué seguimos creyendo en el diablo cuando estamos en la era de la inteligencia artificial? Bueno, pues para entenderlo tenemos que invocar primero a una figura clave, al etnólogo italiano Ernesto de Martino. De Martino viajó al sur de Italia, a la tierra del Salento, para estudiar un fenómeno conocido como el tarantismo, en el que mujeres que decían haber sido mordidas por una araña entraban en trances de convulsiones, ¿no? Entonces, claro, Martino se dio cuenta de algo totalmente fascinante, porque realmente no había araña, la mordedura era una metáfora, era la forma física de expresar un sufrimiento social insoportable que tenía que ver con la pobreza, la marginación y la represión sexual. Pues este antropólogo, Ernesto de Martino, acuñó un concepto vital para nosotros hoy, la crisis de la presencia. Él decía que el ser humano es frágil y que cuando el dolor o el trauma pues son demasiados grandes, el yo se fragmenta, es decir, perdemos nuestra presencia en el mundo, nos diluimos y en ese momento de vacío existencial necesitamos un mito para volver a pegarnos, ¿no? Entonces, el exorcismo antropológicamente no es sacar un monstruo de un cuerpo, es un drama ritual diseñado para devolver la presencia a alguien que la ha perdido. Es decirle al paciente, tu dolor tiene nombre, se llama demonio y yo puedo expulsarlo. Así que hoy vamos a hacer una primera aproximación a este fenómeno, ya que la verdad es que me gustaría dedicarle algún que otro capítulo más con otras visiones, casos, culturas y miradas. Pero hoy, concretamente, vamos a empezar, como siempre, con una pregunta. ¿Qué pasa cuando el remedio es más peligroso que la enfermedad? Comencemos. Para la Iglesia Católica, Satanás no es una metáfora, es un ente personal, inteligente y perverso. Y para combatirlo, la Iglesia tiene a sus soldados. Hablamos de dos formas muy distintas de entender esta guerra. Tenemos, en primer lugar, podríamos decir, la vieja guardia, que está representada por el padre Gabriel Amorth. Amorth, que fue el exorcista oficial de Roma hasta su muerte en 2016, era un hombre de trinchera. Aseguraba haber realizado decenas de miles de rituales. Y si analizamos a Amorth desde la antropología, vemos la personificación del pensamiento mágico, porque para él el mal era casi biológico, un contagio. Amorth decía y creía en la contaminación a través de objetos. Decía que el diablo entraba, pues yo qué sé, por el yoga, por Harry Potter, por amuletos orientales y por otras muchas cosas, la verdad, un poco peregrinas para mí, ¿eh? Esto creo que es fascinante porque el padre Amorth actuaba como si fuera el guardián de fronteras culturales. Todo lo que fuese ajeno a la tradición católica conservadora era literalmente demoníaco.
En sus rituales, la fisicidad era total. Perdón, por lo que voy a decir, escupitajos de clavos, fuerza sobrehumana, levitación, y Amorth validaba la visión medieval del mundo en pleno siglo XX y XXI. Y en el otro extremo del ring tenemos una figura bastante, pero bastante más cerebral, el padre José Antonio Fortea. Fortea es un teólogo, es un académico y tiene un enfoque totalmente taxonómico. En esta obra Suma demoníaca, la que os he enseñado anteriormente, Fortea intenta aplicar la lógica escolástica al caos y clasifica los demonios, sus jerarquías e incluso sus psicologías como si estuviera clasificando insectos. Pero, ¿por qué funcionan estos hombres? ¿Por qué alguien que se retuerce en el suelo deja de hacerlo cuando Amor o Fortea le ponen una estola morada encima? Pues aquí es donde entra el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, en su ensayo El hechicero y su magia, nos habla de la eficacia simbólica. El chamán, o el exorcista en este caso, no cura por sus poderes sobrenaturales, cura porque proporciona un lenguaje y el enfermo siente un dolor que no tiene palabras. Por tanto, el exorcista le da esas palabras y le dice: eso que sientes es una batalla espiritual. Al compartir el mismo mito, el cuerpo del paciente reacciona. El exorcismo es algo así como una performance terapéutica. El agua bendita, el latín, los gritos, todo es una puesta en escena destinada a impactar la psique profunda del paciente. Si el paciente cree en el sistema funciona. Por tanto, el rito reordena su caos interno. Pero amigos, la eficacia simbólica también tiene un reverso tenebroso. Si el diagnóstico es incorrecto, el rito no cura, el rito mata. Y aquí vamos a revisar el triste caso de la alemana Anneliese Michel. Yo no puedo decir si existen posesiones o no existen posesiones. Los propios expertos en este tema saben que más del 90% de las veces no hay unas posesiones diabólicas o de algunos entes, sino que son lo que acabo de explicar, determinados problemas asociados a enfermedades o patologías mentales derivadas de traumas y de otras circunstancias. Por tanto, no interpretéis esto como que yo estoy diciendo si las posesiones existen o no existen. No es mi cometido. Mi cometido es explicaros cómo ve la antropología este tipo de ritos. Viajemos a 1976 a Baviera, en Alemania, al caso que inspiró la película súper conocida El exorcismo de Emily Rose. Pero por favor os pido de verdad que olvidéis la película, porque la realidad de Anneliese Michel es desgraciadamente muchísimo más triste. Anneliese era una joven muy devota, atrapada entre la modernidad de una Alemania que quería olvidar la guerra y además estaba criada y viviendo con una familia profundamente católica y tradicional. Esta chica comenzó a tener convulsiones, los médicos diagnosticaron una epilepsia del lóbulo temporal y una profunda depresión. Pero los medicamentos no paraban las voces que ella oía, voces que le decían que estaba maldita. Y aquí entra en juego un concepto antropológico devastador, creedme: la posesión aprendida o learned possession. La antropóloga Sheila Walker explica que en muchas culturas la posesión es un rol social y Anneliese inconscientemente aprendió a ser una poseída. Su entorno esperaba ver demonios y ella les dio demonios. Aquí entran en juego los sacerdotes Ernest Alt y Arnold Red, con permiso del obispo de la diócesis y por supuesto el permiso de los padres de Anneliese.
e iniciaron un proceso de exorcismo absolutamente brutal. 67 sesiones durante 10 meses. Habéis escuchado bien. 67 sesiones. Y fijaos cuál era la dinámica. Cada vez que Anneliese tenía una crisis psiquiátrica, los curas no veían enfermedad. Lo que veían era a Judas, a Nerón, a Hitler, hablando a través de ella. Que todos hier auszufahren und nicht Y se produjo lo que se conoce como iatrogenia ritual. La iatrogenia es cualquier daño, efecto adverso o complicación en la salud de un paciente que surge de una intervención médica, tratamiento, medicamento o incluso de la relación, fijaos, médico-paciente, hasta incluso cuando el profesional actúa con buena intención y según los estándares correctos. Puede ser física, como efectos secundarios de, por ejemplo, de una quimioterapia, o psicológica, como el etiquetado patológico de una angustia. También puede ser resultado de errores, falta de información o negligencia y va desde lo que sería una molestia leve hasta incluso la muerte. Y en el caso de Anneliese, el tratamiento exorcístico empeoró la enfermedad porque validaron todas sus alucinaciones. Esta chica dejó de comer, decía que los demonios no se lo permitían, se rompió los dientes, se golpeaba contra las paredes, llegó a pesar 30 kilos. ¿De qué murió Anneliese Michel? Pues murió de inanición y de neumonía. Pero claro, aquí nos tenemos que preguntar, ¿cómo es posible que nadie la llevase al hospital aunque fuese a la fuerza? Y aquí tenemos que citar al filósofo René Girard y su teoría del chivo expiatorio. Fijaos, Anneliese creía que sufría para expiar los pecados de la juventud alemana rebelde de los años 70 y ella se convirtió en el sacrificio necesario para su comunidad religiosa. Su cuerpo, por tanto, se convirtió en un campo de batalla ideológico. Y la autopsia de Anneliese Michel no encontró demonios, desde luego, os lo podéis imaginar, sino que encontró, desgraciadamente, un cerebro dañado por la epilepsia y un cuerpo destruido por la negligencia mística. El rito, diseñado para salvar el alma, devoró el cuerpo y se llevó a esta joven por delante, y los dos sacerdotes y sus padres, evidentemente, fueron juzgados y condenados por homicidio negligente en Alemania. Esto ya corría el año 1978. Fueron sentenciados a una pena de prisión, pero se les conmutó por una libertad condicional y, bueno, pues algunas multas. Lo importante es que este caso también marcó un hito legal sobre el exorcismo y la negligencia médica. Pero si el caso de Anneliese nos podría parecer un poco lejano, permitidme que os lleve a un lugar más cercano y mucho, mucho más oscuro. Septiembre de 1990, Almansa, Albacete. Aquí no hay grandes teólogos como los que hemos nombrado antes. No estaban ni Fortea, ni estaba Morz, ni tampoco había obispos alemanes. Me cuesta un poco decirlo, pero vamos allá. Aquí entramos en el terreno del infrarritualismo, la mezcla bastarda, podríamos decir, entre el catolicismo popular malentendido, la superstición rural y la enfermedad mental grave. La protagonista o las protagonistas, Rosa González, una curandera local, una iluminada, y dos hermanas, Rosa y Encarnación. Por supuesto, la víctima, Rosita, una pequeña de 11 años. Desde la antropología, el caso de Almansa es un ejemplo de manual de lo que llamamos locura compartida inducida, folie aidée.
mi francés no es muy bueno, me tenéis que perdonar. Pero bueno, como decía, Rosa, la curandera, ejercía una autoridad carismática absoluta sobre las otras mujeres, las hermanas Rodríguez. Y Rosa González logró reescribir la realidad de estas hermanas. Convenció a la madre de que su propia hija, Rosita, tenía el mal dentro, que estaba preñada por el diablo. Lo que ocurrió esa noche es, creedme que es bastante difícil de narrar, pero necesario para entender hasta dónde puede llegar la creencia. Sometieron a la niña a un ritual de limpieza absolutamente atroz. Y quiero detenerme en esta palabra, en la palabra de limpieza. Ya lo sabéis, la antropóloga Mary Douglas, en su obra maestra Pureza y Peligro, cuando tratamos este tipo de temas, nos da la clave para entender este horror. Porque Douglas dice que en la mente humana lo sucio es simplemente lo que son materia fuera de lugar. El tabú. Para estas mujeres sumidas en un delirio místico, la niña ya no era la niña. Se había producido una deshumanización total. El cuerpo de Rosita era un recipiente sucio que tenía que ser vaciado para salvar su alma. Rosa González Fito, una mujer que ya he dicho antes que se autoproclamaba curandera, vidente e iluminada, convenció a estas dos vecinas, Mercedes y Angelines, de la verdad aterradora. Rosita, de 11 años, no estaba sufriendo los cambios propios de la pubertad. Según la madre, la niña estaba gestando el mal. Rosa aseguraba ver una sombra en el vientre de la pequeña, un sapo negro que crecía para traer el apocalipsis. Así que la ceremonia comenzó entre cánticos y rezos, pero pronto la histeria devoró a la razón. No usaron cuchillos ni dagas rituales. El horror de Almansa fue más brutal, fue manual, fue primitivo. Con la niña inmovilizada por las acólitas, la madre procedió a practicar lo que ella creía una cesárea espiritual. Introdujo su mano por la vagina de la niña, rompiendo tejidos, ignorando la anatomía y buscando desesperadamente arrancar ese supuesto feto demoníaco. Durante horas, esta pobre criatura sufrió una evisceración atroz mientras su madre le extraía literalmente los intestinos, convencida en su delirio de que aquello que tenía entre las manos eran los tentáculos del diablo. Cuando la Guardia Civil entró en la casa alertada por los gritos, que cesaron de golpe, se encontraron una escena absolutamente dantesca. El cuerpo sin vida de la niña y a las 3 mujeres exhaustas, pero en paz. Rosa le dijo a los agentes de la Guardia Civil: no pasa nada, ya he sacado lo malo. Habían matado a la niña para salvarla. Y este caso nos enseña, yo creo que la lección más oscura de todas. Porque cuando la creencia anula la realidad, el amor materno puede convertirse paradójicamente en el verdugo más cruel. No penséis que hubo un sadismo por placer como haría, por ejemplo, un psicópata. Yo no sabría ni siquiera decir si hubo algo peor. Lo que sí que sé es que hubo fe ciega. Le arrancaron los órganos buscando ese mal físico, esa suciedad metafísica que solo existía en sus mentes delirantes. Así que en Almansa vemos el fracaso absoluto de la cultura, porque cuando la crisis de la presencia, esa de la que hablaba Ernesto de Martino, no encuentra un cauce simbólico seguro para salir, cuando no hay un psiquiatra, cuando no hay ni siquiera un sacerdote prudente, el ritual se vuelve salvaje, se vuelve carnicería. Y la curandera y la madre creían estar haciendo el bien,
creían estar librando una batalla cósmica en el salón de su casa. Y esa convicción es lo que hiela la sangre. Y de verdad, créanme que lo trataremos en otro capítulo, pero esto es bastante más común de lo que nos pensamos. No porque no llegue a los grandes medios de masas, no significa que en algunos países y en otras culturas no se estén produciendo estos delirios en los que la gran mayoría de las veces, tengo que deciros, son mujeres jóvenes o directamente niñas las víctimas. En fin, hemos viajado desde la teoría de la presencia en Italia, pasando por los despachos del Vaticano hasta una habitación oscura en Almansa. ¿Y qué nos enseña la antropología sobre el exorcismo? Pues nos enseña que es una herramienta humana, un intento desesperado de poner orden en el caos. Como decía el antropólogo Clifford Geertz, el ser humano es un animal suspendido en tramas de significación que él mismo ha tejido. El exorcismo es una de esas tramas. A veces esas tramas pues sostienen al individuo, le permiten poner nombre a su dolor y efectivamente sanar, gracias a esa eficacia simbólica. Pero otras veces, cuando la trama se teje con los hilos del fanatismo, la ignorancia y el aislamiento se convierte en una soga. El diablo, amigos de Antrópica, quizás exista en algún plano teológico, pero desde luego los antropólogos sabemos que los peores infiernos no están en el inframundo ni bajo la tierra. Los creamos nosotros mismos aquí, arriba, cuando dejamos que el miedo anule nuestra humanidad. Así que la próxima vez que oigáis hablar de una posesión, por favor, no busquéis cuernos ni rabo, buscad el sufrimiento humano que hay detrás del grito, porque ahí, y solo ahí, es donde empieza la verdadera comprensión. Soy Luz Oliva, gracias por acompañarme en este descenso a los sótanos de la razón humana. Y recordad que a veces la única forma de encontrar la salida es atravesando la oscuridad. Hasta el próximo episodio y no olvidéis suscribiros al canal, ya lo sabéis, tanto en YouTube como en iVoox y también en Instagram como @antrópica y canal_antrópica. Dedicaremos más capítulos a este apasionante fenómeno. Un saludo y hasta la próxima.